ha bajado la pobreza y ha disminuido la desigualdad en el tiempo que llevamos, que eso es lo más importante. Eso no fue noticia en el país. El gobierno va a llevarnos a una crisis tremenda para el final de esta administración y vamos a acabar con crecimiento cero. Este programa de jóvenes destrozando su futuro, ¿no? Ay, no. Sí, porque Pues sí. y además, pues salvo que nos digan lo contrario. Pero lo que uno escucha saliendo por el país es que lo que sí han crecido son las chelerías. Que los padrones para los beneficiarios en realidad copiaron el padrón de Morena. Le dan más dinero al joven que dice no trabajo, no hago nada, no me preparo. Tengo un disque apoyo ahí con el alcalde de mi pueblo y medio simulan, porque no está claro qué hacen estos jóvenes construyendo el futuro. Pero la fórmula de solo darles dinero no va a resolver el problema. Ojalá y Xóchitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice. En México hay cosas que son novedad, hay cosas que no lo son. No es novedad, por ejemplo, una derecha mediática que se nutre y que todo el tiempo está dispuesta a denostar lo que en México conocemos como la cuarta transformación, aunque a veces arrecia. Hay momentos en donde crece, otras veces disminuye. Lo que sí es novedad es la publicación de datos que confirman que hay una mejor realidad para amplias capas de la población en México. Son datos que también confirman todo lo que ha mentido la derecha, todo lo que ha negado la derecha, y por esa razón son datos a los que hoy les vamos a poner lupa y los vamos a meter también en contexto. Bienvenidos a otro episodio de En Re. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga y vamos a hablar de la realidad en México, una realidad que plantea como si fueran dos universos paralelos. Por un lado, un universo mediático que todo el tiempo está planteando que el país está en llamas, que se está yendo por un tubo, y por otro lado, como a la vuelta de 5 años, y este es otro universo, a la vuelta de 5 años podemos constatar con datos tangibles muy concretos el hecho de que en México se está reduciendo la pobreza, la desigualdad, también se ha reducido la inflación, el desempleo y la violencia. Se trata, estos últimos datos que fueron publicados, de datos no del gobierno, no lo que algunos le quieren llamar luego los otros datos del presidente, son datos de una institución autónoma, el INEGI, y sin embargo también han sido evidencia o datos que han pasado en blanco por los medios de comunicación en México, o en algunos casos, si es que los mencionan, es también para intentar desacreditarlos o no darles la dimensión que merecen. Sin embargo, bueno, pues como sabemos, también el presidente López Obrador no se amilana y el otro día los estuvo presumiendo, muy contento en la conferencia matutina, y los presume porque finalmente son el resultado y la constatación de que funciona lo que él ha denominado el modelo humanista, el modelo mexicano. Ahora estoy muy contento, lo repito, muy contento por los resultados que dio a conocer el INEGI. No saben la satisfacción que tengo, porque una cosa es tener la convicción de ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, de llevar a cabo acciones en ese sentido, pero otra es poder comprobar, demostrar que la estrategia funciona, el que se está reduciendo la pobreza y que se está disminuyendo la desigualdad social.
A ver, creo que podemos ir desglosando por partes porque hay que meter en contexto esto que presume el presidente y que va relacionado con ciertos datos. Cuando hablamos del modelo mexicano, uno de los elementos más importantes, no es el único, pero es uno muy importante, es el de los programas sociales que son pilar de estos resultados que a continuación también vamos a desmenuzar, y por otro lado también han sido blanco del ataque sistemático por parte de la derecha en México, que los ha usado como el eje de su agenda, ¿no? La denostación de estos programas sociales. ¿De qué hablamos cuando decimos, Alina, que la cuarta transformación está ampliamente sustentada en un modelo que se relaciona con estos programas sociales? Bueno, pues primero decir que los programas sociales no son dádivas, ¿no? De hecho, algunos de ellos los que reciben los y las adultas mayores, estudiantes, personas con discapacidad, se elevaron a rango constitucional. Eso quiere decir que muchos de estos programas no son dádivas, no son solo clientelismo, como lo quieren hacer parecer, sino que son hoy derechos constitucionales. Dicho esto, pues en una lógica de tratar de dimensionar de qué van estos programas sociales, se habla de que en México hay 35 millones de hogares, de los cuales 30 millones ya reciben al menos uno de estos programas de forma además directa. Se ha acabado con los intermediarios. Entonces, de acuerdo a las últimas cifras que ofrece el mismo gobierno hasta el pasado 29 de mayo del año en curso, por ejemplo, uno de los más significativos que tiene que ver con los programas sociales adultos mayores, al menos hay cerca de 11 millones y medio de beneficiarios, de los cuales 9.202.000 lo reciben ya en una tarjeta que se les entregó, ¿no? Es decir, no hay intermediarios nuevamente. Entonces estamos hablando de 11 millones y medio casi de beneficiarios de este programa. Después, este programa también que antes se le llamaba de madres solteras, ¿no? Que son madres trabajadoras, que pues a través de este programa al menos 239,000 niños y niñas también pues están asegurados con un programa, con un ingreso dentro del hogar, mientras que en el caso, esto es muy importante, hay becas, hay programas que tienen que ver con la escolaridad. Entonces, en la escolaridad primaria hay al menos 5.347.000 beneficiarios, en la media superior casi 4 millones, y mientras en la educación superior 400,000 personas. Esto es un total de 9.716.000 beneficiarios en este programa educativo. Y hay uno muy especial también que ha sido pues una de las cosas que más pavonea, como decimos, ¿no? El presidente, que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ha sido muy insistente en otorgarle oportunidad a millones de jóvenes, ¿no? Hay metas que todavía se van construyendo poco a poco. Este programa, para quienes nos ven en el exterior, porque seguramente aquí en México ya está muy bien masticado ese tema, Jóvenes Construyendo el Futuro lo que hace es darles la oportunidad de laborar a personas de entre 18 y 29 años que hasta ahora no estudian, no cuentan con un empleo, pero al mismo tiempo que se capacitan, reciben un apoyo económico. Entonces, prácticamente les están dando un apoyo para capacitarse, ¿no? Y que esto les sirva también en un futuro. Hasta ahora son 284,000 aproximadamente las jóvenes que se encuentran en capacitación, y que, ojo, es apenas el 44.5% de la meta que se está estableciendo para este año, ¿no? Entonces esto todavía va a ir creciendo. Se está dando un presupuesto hasta ahora de más de 7.200 millones de pesos, ¿no? Que también no se había visto. Y hay uno más que, al igual que Jóvenes Construyendo el Futuro, es Sembrando Vida, que tiene que ver con combatir tanto la pobreza rural como la parte de la soberanía alimentaria. Aquí se ha hecho mucho énfasis en que se busca disminuir esta brecha de desigualdad, sobre todo en el campo. Entonces va dirigido a productores, productoras, campesinas, campesinos, que al mismo tiempo están desarrollando sistemas agroforestales de árboles maderables, frutales, milpas intercaladas también con árboles frutales en más de 1.140.000 hectáreas. Al momento son casi 500,000 de trabajos que ya son permanentes los que se han
establecido, y es muy importante señalar que también en el objetivo de esto se está beneficiando a personas que forman parte de los ejidos, ¿no? Ejidatarios de bienes comunales de pequeña propiedad. No estamos hablando de los grandes suelos, ¿no? De las oligarquías, de los terratenientes, sino de esos pequeños productores. También es en lo cual se ha puesto el énfasis, y esto va acompañada de otros programas, porque son cerca de 16 programas los que se están implementando al mismo tiempo, que tienen que ver con fertilizantes. Entonces se les permite, ¿no? Se les apoya también con un apoyo económico para que siembren, pero también se les da fertilizantes. Hasta mayo de este año, al menos casi 500,000 de productores, que son prácticamente los beneficiarios, han recibido más de 242,000 toneladas de fertilizantes, ¿no? Que son fertilizantes para el bienestar. Y bueno, también hay pescadores, cerca de 194,000 pescadores beneficiarios, y eso hay un punto que es muy importante, porque son 193,184 pescadores en este programa, de los cuales 52,000 se asumen como pescadores indígenas, ¿no? También eso es muy representativo de los programas, del enfoque que se les está dando. Y bueno, también hay algo muy, muy importante, que es, si estamos hablando de acabar con esta brecha de desigualdad, de los incrementos en los ingresos económicos que veremos, ha sido muy importante el tema de las remesas. Y para implementar esas remesas que han roto récord a partir de la pandemia en este país, que el presidente pues ha hecho mucho énfasis en lo que se aporta desde Estados Unidos, sobre todo nuestros paisanos y paisanas, también se empezó a implementar una tarjeta financiera para el bienestar, para que las remesas cuesten menos, el envío, ¿no? Que también es uno de los grandes temas, se gasta mucho en el envío, entonces también ahí se están acabando los intermediarios, y en tan solo un par de meses ya van, si no me equivoco, cerca de 7,000 las tarjetas que se han obtenido. Entonces, bueno, eso también parte de estos programas de atención a sectores muy específicos, que ha permitido, pues, evidentemente, posicionar, ¿no? Desde otra perspectiva, la ayuda, ¿no? A los jóvenes, a los adultos mayores. Y pues quisiera que también escucháramos, porque ha pasado durante estos días algo muy importante, que ha sido una reunión bilateral entre México y Estados Unidos, y pues resulta que esta vez México ha sido muy insistente durante toda esta administración en que Estados Unidos tiene que apoyar para ir a las raíces de los problemas migratorios a partir justamente de estos programas. Y bueno, la canciller anuncia que ahora sí Estados Unidos aportará $40 millones para estos programas. Vamos a escuchar a la canciller Alicia Bárcenas. Los programas que se han hecho en el sur sureste de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero ahora, en esta reunión que acabamos de tener, el gobierno de Estados Unidos nos informó que van a aportar $40 millones para poder apoyar estos programas de El Salvador, Honduras, sobre todo Belice, Guatemala, Cuba y Ecuador. Pero fíjense por qué es tan importante, porque es la primera vez que Estados Unidos realmente va a aportar un fondo con las características que a nosotros nos interesa, que es llegar a las comunidades, directamente a los beneficiarios, y eso no lo habíamos logrado con Estados Unidos, y ahora sí van a elevar su contribución a $40 millones y creo que podemos lograr después mucho más. Hay que decir de esto que se plantea, que es una situación a la que ya Estados Unidos se va a comprometer y le va a entrar, es algo que México ya pues ha ido de avanzada con una inversión en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Cuba, en estos programas, ¿no? En la aplicación de estos programas, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, etcétera, y que ya también han reportado resultados específicamente en la cantidad de personas, cómo ha disminuido la cantidad de personas que quieren ir a Estados Unidos, ¿no? Eso como dato, digamos, estadístico es importante, pero también es importante que en esto le pongamos una cara humana, porque ya mucha gente de estos países ha dado testimonio de lo que ha significado en sus vidas la aplicación de esos programas. Vamos a escuchar. Cuando escuchamos del proyecto, realmente sentimos que había una oportunidad que no estábamos palpando con el gobierno local. Mientras que Sembrando Vida sí lo estamos logrando, que estamos sembrando en vivo y en directo, que sí hemos sembrado madera y que la cuidamos nosotros mismos. Los ingenieros nos han enseñado a hacer los abonos, los foliares, para las plantas. Ya nosotros ya no tenemos que ir a las agropecuarias a gastar, a meternos la mano a la bolsa, dinero que a veces no tenemos.
y nosotros lo tenemos ahora en el patio de la casa, ¿me entiendes? Lo que más me ha gustado a mí del proyecto, no sé si a ustedes también, es de que vino directo donde tenía que llegar. Vino directamente a nosotros, tanto la parte económica como la parte de conocimiento. Que llegue la ayuda directa. Es como cuando le inyectan a uno, que lo inyectan y ahí está la verdad. Ahora hemos visto el cambio. Yo nunca había tenido tan siquiera una mata de plátano. Bueno, pues ahí está. Ahí está también, pues, de alguna manera la exportación de este modelo del humanismo mexicano a través de la instrumentación de estos programas en Centroamérica como una de las formas de enfrentar estructuralmente el fenómeno de la migración, en lugar de hacerlo persecutoriamente, ¿no? Bueno, y en México estos programas también ya han tenido resultados que son muy concretos, ya los decíamos, que se reflejan en este último reporte 2022 del INEGI sobre cómo han evolucionado los ingresos en los hogares mexicanos, por deciles, ¿no? Es decir, del sector más pobre o más empobrecido hasta el más rico, podríamos decir. ¿Qué es lo que dicen estos resultados, Oscar? Creo que vale la pena ahí sí meternos con lupa a lo que reflejan. Sí, Azul. Yo creo que con lo que han ustedes dicho, no podría ser de otra manera los resultados del INEGI, ¿no? Del Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México, que es un organismo autónomo. O sea, no se puede decir que el gobierno le haya dicho, mete estos datos para que me hagas quedar bien, ¿no? Y lo que refleja la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares de 2022, que se levantó del 21 de agosto al 28 de noviembre de 2022, está muy claro. Los hogares de lo que se le conoce como el primer decil, es decir, los que menos ganan, pues resulta que en muy corto tiempo han tenido un ingreso promedio ya de 13,411 pesos. Por sí solo esto no dice nada, pero cuando decimos que este grupo de mexicanos ya tuvo un ingreso superior de 2,270 más que en el 2016, ya estamos viendo los resultados de la política que busca priorizar a los que menos tienen. Y de ahí hacia arriba vamos viendo cómo cada que hay un decil, cada vez que hay un escalón, que lo vamos subiendo en cuanto a ingresos, el primer decil, el primer escalón, ya tuvo un ingreso, como les decía, de 2,270 más que en 2016. El segundo escalón en la escala de ingresos ya tuvo un ingreso mayor a 3,039 pesos más que en el 2016. Y el tercer decil es de 3,390 pesos y así sucesivamente. Esta gráfica nos va mostrando que los sectores que menos ingresos han tenido históricamente en nuestro país empiezan a recuperar sus ingresos. Y no es cualquier cosa. Incluso está muy claro que si bien los grupos privilegiados económicamente también han tenido un crecimiento en sus ingresos, ha sido ese crecimiento menor al que históricamente habían tenido. Hoy crece más el ingreso de los que menos tienen que el de los grupos privilegiados en otros momentos. Y creo que eso es muy importante. Sí, de hecho, una de las cosas que se reflejan es cómo se ha reducido el factor que habla de la desigualdad, ¿no? En el país, antes de este gobierno hablábamos de que la diferencia entre el más pobre y el más rico era de 21 veces y eso se redujo a 15 veces, sigue siendo muchísimo, pero aquí lo que hablamos es de la tendencia. Y si vemos el tema de esto que hablabas en términos porcentuales, es muy claritito cómo cambia entre un decil y otro, ¿no? El primer decil, lo que aumentó en sus ingresos es casi el 20% y digamos que el más rico lo que aumentó es menos 2.2% y el que le sigue 4.6% y así lo que vemos es que en realidad los deciles más empobrecidos son los que más han sufrido un aumento en sus ingresos. Pero no solamente se trata, yo creo, y aquí hay análisis muy profundos que se hicieron también en estos días, no solamente se trata de cuánto creció el ingreso, sino cómo se relaciona eso con si te alcanza o no te alcanza, ¿no? Para comprar lo que se necesita. Esto está relacionado evidentemente con la inflación
Y el economista Víctor Aramburu hace un muy buen análisis sobre cómo impacta este aumento en el ingreso en relación con eso, justamente con la inflación, y también de dónde proviene ese aumento del ingreso. Y aquí se está hablando ya de pues, la reducción de la pobreza laboral, como se le conoce a esto. Vamos a escuchar al economista Víctor Aramburu, que lo explica muy, muy bien. Es decir, dividimos a los hogares encuestados en grupos de 10%. Entonces es 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, ¿no? Entonces, según el nivel de ingreso. Entonces, para el 10% más pobre, lo que vemos pues, es que su ingreso aumentó prácticamente en 20%, ¿no? 19.9% para ser exactos. Al siguiente grupo, que no es el 10% más pobre, pero digamos que es el siguiente 10% pues, más pobre de la distribución, tuvo un aumento de 13.5%, el siguiente 11.1%, y así si nos vamos, pues todos tuvieron aumentos, eso sí, cada vez se van disminuyendo, lo cual pues efectivamente quiere decir que sí están primero los pobres, salvo el último, ¿no? El 10% más rico de la población, que de hecho tuvo una disminución de 2.2%, aunque no es estadísticamente significativo. O sea, tampoco podemos afirmar pues que cayó el ingreso del 10% más rico. Ahí quisiera hacer una acotación, porque cuando piensa uno en el 10% más rico, se te viene a la mente que está Slim ahí. Y pues no, o sea, estamos hablando que, pues por decirte, el ingreso promedio del 10% más rico, pues son algo así más o menos como 60 y tantos mil pesos por hogar. Entonces, y eso es el ingreso promedio. El ingreso mínimo para pertenecer debe andar por ahí de los 30 y tantos mil pesos por hogar. O sea, en realidad la mayor dispersión del ingreso está en ese 10%, ¿no? O sea, porque puede estar, pues pensando en los sueldos de los servidores públicos, un subdirector de área, que pues es un mando medio, pero también está Carlos Slim, ¿no? Y también está Ricardo Salinas Pliego, que eso estamos hablando del 0.001% de la población, si no es que menos, ¿no? Bueno, si quiere ver la entrevista completa con Víctor Aramburu, se encuentra en nuestro canal de YouTube, @de Raíz Media, así lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Y bueno, nos vamos con más cosas, digamos, hablando de este contexto, Oscar, porque decíamos, no solamente hablamos de los programas sociales, ese es un pilar, pero no lo es todo. Sí, la política esta que muy claramente la ha identificado el presidente como el modelo del humanismo mexicano, con una economía moral, creo que deja muy de manera dibujada, de una manera muy clara, hacia dónde está su proyecto, que es con los que menos tiene. Pero también me parece que lo que acaba de señalar Azul es algo que vale la pena. No son ocurrencias, o sea, no se trata de decir, a ver, vamos a sacar programas sociales y vamos a olvidarnos de otras cosas que también son importantes en la economía, ¿no? El presidente siempre ha puesto mucho énfasis en que sí es importante el crecimiento, pero también es importante el crecimiento de la distribución. Pero no ha dejado de lado lo que se le llama tradicionalmente como el crecimiento de la economía. Y siendo que hemos pasado por momentos dificilísimos como la pandemia, como la guerra de Ucrania, como situaciones inflacionarias, México está recuperando un nivel de crecimiento que muy pocos países tienen. Y yo creo que hay que decir que al junio pasado México ha tenido un crecimiento del 4%. Esto la verdad que es un nivel impresionante. Y como les decía, no es una cosa de ocurrencias. Hay un modelo bien planificado de lo que se va a hacer. Primero los pobres, pero no se suelta en ningún otro cabo, ¿no? Se está trabajando con todo lo que son las finanzas, con todo lo que son las deudas, se está cuidando de no contratar más deuda, en fin, hay una serie. Y de hecho, uno de los 3 países que integran la Organización Internacional del Comercio, que aplicaron el mayor incremento, fue México, precisamente. México ha tenido el registro en su salario mínimo, es uno de los 3 más grandes que ha tenido el mundo, no solamente superado por Turquía y Letonia, pero hay un elemento importante. Tanto Turquía como Letonia tuvieron un nivel de inflación infinitamente superior. Turquía tuvo una inflación del 72.3% y Letonia del 19%, que les afecta en el salario que ellos están queriendo dar, ¿no? En cambio, aquí en México se están dando
incrementos salariales muy importantes, se ha podido fortalecer el ingreso de una manera impresionante, con una inflación comparada con estos países, pues muy baja. México es el país que más incrementó en este sentido su salario en términos reales entre los países. ¿En cuánto incrementó México? En 12% su salario mínimo de los trabajadores. De verdad que es impresionante en medio de las condiciones que hemos estado viviendo en México y en el mundo, ¿eh? Que no solamente es impresionante, sino que ha descarado o ha quitado, digamos, el velo de esa gran mentira que siempre nos dijeron, que era que si se elevaba el salario mínimo o se elevaba el salario, entonces iba a subir la inflación, ¿no? O si se entregan programas sociales, entonces se va a quedar sin nada las arcas del gobierno y entonces la economía se va a ir por un tubo. Creo que vale la pena nada más rápido para cerrar justamente de este tema de las mentiras que sistemáticamente dice la derecha. Estos datos que dio el subsecretario de Hacienda de México, Gabriel Llorio, que habla de cómo va la economía en medio de esto que estamos viendo, que es una redistribución del ingreso muy, muy, muy importante e inédita en nuestro país. En primer lugar, por ejemplo, dice, la economía lleva creciendo 10 bimestres consecutivos y creceremos 3% en 2023. El empleo ha aumentado 29 meses consecutivos. El ingreso promedio de todos los hogares subió 11%, los hogares más pobres subieron 19.3%, ya lo decíamos, casi 20%. La inversión privada subió 3.3%. En 2023 se ha anunciado que más de 60 nuevas inversiones por $40,000 millones se van a dar en nuestro país. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. La inflación continúa bajando, está en un 4.8%. La deuda se mantiene en un 45.8% del PIB, también disminuyó. La recaudación tributaria aumentó 4.1% y las finanzas públicas se mantienen en línea con las metas fiscales. Es decir, esto del modelo del humanismo mexicano, pues habla de muchas cosas, ¿no? O sea, sí habla de finanzas sanas, que es lo que siempre nos habían puesto como una alerta roja, ¿no? De esto que llaman el populismo. ¿Cómo crees que vamos a invertir en la población, ¿no? Sí, y entonces vamos a descuidar la parte macroeconómica, microeconómica, y lo que vemos en México es que pueden haber estos equilibrios. Incluso esto que dices, ¿no? La lógica del populismo, que es otra de las grandes narrativas que se buscan implementar, y resulta que los dos países de la OCDE que realmente aumentaron el salario mínimo, pues es México y Colombia, ¿no? En términos reales, cuando hoy también hay que decirlo, Colombia está bajo un asedio mediático y de las derechas tremendo, ¿no? Y resulta que supera a México, a Estados Unidos y Canadá en estos índices, y no solo eso, no solamente es pues que se obviamente incrementa la capacidad adquisitiva, se aumenta el salario mínimo, ya vimos los ingresos por programas sociales, sino que además se ha roto récord, son cerca de 22 millones de trabajadores y trabajadoras las que hoy están inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en México, mientras tú lo mencionas también, Azul, Oscar, ha bajado el desempleo, solo superado por Japón. Hoy México registra un desempleo del 2.7% de desempleo, mientras en Japón es del 2.4%. Y esto tiene que ver nuevamente, que obviamente siempre nos falta tiempo para todo esto, con toda la aplicación de estas medidas, pero también ya después veremos también estos proyectos, ¿no? Estos megaproyectos que también son controversiales, pero que evidentemente influyen directamente en este tipo de cifras, ¿no? Entonces es una locura como esta narrativa también del populismo pues termina siendo desmantelada, sea aquí o en Colombia o en otros países. Oscar, ¿con qué cierras? Pues yo cierro básicamente diciendo que como tú habías comentado al principio, los hechos van poniendo a cada quien en su lugar. Y hoy los hechos dicen que la política que está aplicando el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, pues debería de aplicarse en todo el mundo, porque incluso hasta por la misma, vamos a decirlo así, salvación de los intereses empresariales, hasta les conviene. Creo que México, el proyecto del humanismo mexicano, al darle recursos a quienes menos tienen, pues contribuye a incentivar la producción de las empresas, contribuye a que la economía se reactive. Entonces, yo lo pondría... Para el propio capitalismo. Para, ¿no?, el propio es decir, capitalismo. Si no tienes consumo interno, ¿Cómo? entonces es una gran contradicción.
que quiera sostener un modelo como eso. Entonces, Así es. bueno, otra vez el estado de bienestar, ¿no? Donde no se aniquila el capitalismo, pero sí se le da sustento, porque si no, entonces, ¿a propósito de qué? Si tu mayor incentivo es el consumo. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Ya lo estábamos viendo, México. En México estamos bien, de buenas. No todos, hay una fracción de la población que, como vemos, se manifiesta a través de los grandes medios de comunicación, claramente no está teniendo éxito, y claramente esto que vemos como datos pues también aterriza en el sentimiento de una población que hoy por hoy 70% apoya este modelo de país, este proyecto político y económico. Con esto nos vamos a quedar. Les agradecemos muchísimo siempre que nos acompañen en De Raíz Media. Somos Alina Duarte, Óscar Camacho y Azul Alzaga, y nos vemos a la próxima.